Hola, pues estamos aquí para enseñarles una receta súper importante. Se llama serenata de bacalao. Es otra de esas cositas que vinieron con España, pero que me gusta mucho porque incorpora muchas cosas que son bien caribeñas. Aunque el bacalao seco, que es un método de preservación muy importante para todo el mundo en cuanto a transportar comida que pueda estar sentada en un sitio por muchos meses. Yo soy bien fan de cualquier comida que sea preservada en buena condición. Tenemos el bacalao. Usualmente la serenata tiene bacalao, tiene huevo hervido, tiene un poquito de cebolla y pimiento. Todas las casas tienen una versión distinta. Hay personas que le echan lechuga, hay personas que le echan repollo, tomatitos. Son como que cosas que ahí volvemos a como cada quien lo prepara en su familia. En la mía, pues mami siempre ha sido como que con un escabeche de algún tipo, usualmente de pimiento y cebolla. Siempre ha tenido los otros componentes que mencioné, pero más que nada es el vehículo. Hay personas que les gusta comer la serenata con viandas, cosas como yuca, yautía, lo que tengas disponible, malanga, y usualmente la serenata es algo que se sirve como que frío. Lo cool de la serenata es que tú la puedes preparar con antelación y tenerla ready para más tarde, y es otra de esas cosas que se benefician de estar sentadas como que marinándose en sus propios sabores. Cuando yo estaba pensando en cómo reimaginar la serenata, me vino la idea de hacer un double deck con todos los componentes de la serenata, pero haciéndolo en un one bite size, lo cual es perfecto para cuando tienes un together con la familia y quieres arrancar con algo que ya está ahí sentadito en la mesa para ir picando en lo que mami o alguien te está cocinando algo más fuerte en la cocina. Y me gusta el hecho de que puedes probar algo que es tan nuestro en un solo bocado y tener como que ese perfect bite. Lo más importante, y es el problemita con el bacalao, es que tienes que planificar con antelación. Hacer algo que viene salado, usualmente cuando el bacalao llega a la casa, lo primero que tienes que hacer es ponerlo en un bowl con agua. Y esto lo puedes hacer como que la noche antes. Obviamente, y eso es para desalarlo. Y a la misma vez para revivir la textura del bacalao. Estuvo anoche en agua, de un día para otro. Eso le quita un poquito de la sal extra y lo hace otra vez como que voilà, ya está como que back to life. Empezamos con el bacalao. Tratamos de buscar huevos de calidad. Yo trato de utilizar bastante de los huevos locales que puedo conseguir semanalmente. Rapidito, vamos por ahí. Ya tenemos aquí unos huevitos que están prehervidos. También tengo un poquito de bacalao y entonces tengo por acá también un poco de yuca hirviendo. Usualmente este plato, y es una de las cositas que hace como que tu mamá para no fregar tanto, como que tú coges y hierves todo junto, en verdad. El punto, en los 12 minutos que le toma al huevo cocerse en su punto perfecto, 12 minutos, recuerda, 12 minutos. Pones el agua a hervir, le echas el huevo, pones un timer de 12 minutos y lo tiras junto con un canto de yuca pelada que tengas por ahí y el mismo bacalao. Y eso va a ayudar como que a terminar de quitarle la sal extra al bacalao, y también el bacalao, mientras va soltando la sal, me va a ir sazonando la yuca. Es como que un multitasking bien nítido, que a mí me encanta este proceso. Y es uno de esos truquitos y una de las cositas que tú veías a tu mamá o tu abuela hacerlo. Y es como que eso tiene un montón de sentido, porque voy a tener 3 sartenes corriendo si puedo tener una sola ollita con todo junto y todo el mundo se está dando sabor a la misma vez. Nada, tenemos esto por aquí. Entonces ahora vamos a empezar el proceso del brandar. Mientras tanto, asegúrate que el huevo esté bien cracked, porque si no, cuando lo vayas a pelar, se te va a hacer complicado. Siempre trata como que de que tengan que ser un poquito de apertura. Inmediatamente ponlo en agua fría para que el agua entre y cuando lo vayas a pelar se te haga más fácil pelarlo. Nuevamente, crack it, un poquito de crack, asegúrate que tenga una abertura, dale ahí en agua fría y pues vamos a dejarlo ahí chileando un ratito, ¿ok? Mientras tanto, vamos a hacer otro
procedimiento donde vamos a hacer un pickle. Los que me conocen saben que yo soy súper fanática de los pickles y yo creo que todo empezó porque los pickles me acuerdan mucho a el escabeche. A través de los años he tenido la suerte de rodearme con gente de diferentes culturas y me encanta ver cómo cada país tiene algún tipo de representación de algún tipo de encurtido. Y el de nosotros en verdad está bien bueno también. Lo que vamos a hacer es que tengo aquí un cuarto de cebolla lila y la voy a cortar un poquito gruesa. Yo diría como media pulgada, porque yo quiero que mantenga la forma. Entonces ahora vamos a hacer un pickle bien rapidito de cebolla. Venimos con la cebolla, tengo aquí especias. En este caso puedes utilizar laurel o cualquier tipo otro de hoja seca que te guste. Puede ser sage, puede ser tomillo. La importancia es, nuevamente vamos a coger un sartencito y lo que vamos es infusionar vinagre para hacer un pico. Tenemos aquí, a mí me gusta mucho comenzar con tostar la especia. Pongo esto a calentar. Entonces aquí tengo, aparte de el anís, tengo también pimienta y tengo un poquito de clavo dulce. Entonces vamos a añadirle esto y lo vamos a tostar un poquito. El punto de tostar las especias es para levantar los sabores y para revivirlas, porque acuérdate que a veces las especias están sentadas ahí en tu alacena por un tiempo y el sabor como que se disminuye, pero está ahí, es cuestión como que de despertar el sabor nuevamente. Y esto es como un modo de multitasking. Estoy aquí tostando un poquito en lo que voy y busco el vinagre, pero como estamos en televisión, voilà. Ok, tenemos esto aquí tostando. Con cuidadito, este es simple vinagre tinto, no tiene ciencia. Si no tienes tinto, usa de arroz, usa de manzana, en verdad el que tú quieras. Con cuidado, añadimos el vinagre y ahora vamos a echarle también un poquito de azúcar. A mí me gusta mucho utilizar el palm sugar porque hay muchas prácticas de azúcar que no son las mejores. El palm sugar es uno que se extrae de las palmas y me gusta mucho la calidad y más si tú sabes de dónde viene y quién lo trabajó. Me gusta añadir un poquito de azúcar, en este caso estoy usando el palm sugar que se va a disolver ahí adentro. A esto también le vamos a echar un poquito de sal y estos son prácticamente toda base de un encurtido, tiende a ser un poco de sal, azúcar, bien poquita sal y azúcar, el vinagre, cualquier especia que quieras utilizar para impartirle sabor a ese vinagre y una pizca de agua. Yo no le voy a echar agua porque esto es un pickle que yo quiero hacer a la suelta. Yo lo que estoy aquí esperando literalmente es que se me disuelva la sal y el azúcar. Una vez eso se disuelva, you're good to go. Darle una meneadita. Entonces, necesito espejuelos, corillos, en verdad. Pero, para que sepan, ya el azúcar se disolvió. Quizás con el vapor no se ve mucho, pero está disuelta, confía. Estamos aquí. Entonces vamos a usar un coladorcito, porque yo no quiero esas semillitas en mi cebollita. Las voy a añadir. Y en verdad yo voy a dejar esto aquí, que chile. Tenemos aquí este pico, lo vamos a tirar para acá atrás. Y esto es algo que lo vamos a dejar ahí chilear a temperatura ambiente hasta que estemos ready para meter mano. Tenemos aquí el bowl de food processor. A esto le vamos a añadir la yuca y el bacalao, que ya teníamos ready por allí. En verdad esta es una receta que es bien fácil, es bien económica, no requiere muchos ingredientes y la puedes hacer súper rápido. Y esto es el brandad. Tradicionalmente cuando trabajamos un brandad, como les dije ahorita, usualmente se hace con papa y bacalao. Yo lo estoy cambiando el molde un poquito y lo quiero hacer en vez con yuca. La cuestión con la yuca dough, que tienes que tener mucho cuidado, es que tiene un montón de
starch. So, se pone un poquito gomosa. So, cuando estés usando yuca y la vas a moler de algún tipo de forma, es bien importante como que no te vayas en un viaje con la yuca, ¿ok? Como que un poquito de yuca goes a long way. So, yo aquí lo que estoy haciendo es retirándole la avena. So, estoy retirando y la vamos a tirar entonces aquí nuestra yuquita. Y entonces aquí ya, ¡tará! Estos son los huevitos que hervimos por 12 minutos. Pero antes de esto les voy a enseñar cómo pelar un huevito, por si acaso. Suena como lógica, pero hay personas que pues les da un poquito de trabajo. Son rapiditos, les voy a enseñar. Estos son los huevitos que ya teníamos ready. So, vamos a coger ahora, les van a dar como que un poquito de round. Y esto lo pueden hacer con una cucharita. Pero como que yo he hecho 500,000 boiled eggs en mi vida, so ya me sale sin la cuchara. So, estamos aquí y ves que se hace mucho más fácil retirar la cáscara, porque ya lo seteamos para que se retirara más rápido al permitir que el agua entrara entre el huevo y la cáscara para que no se le adhere. Esa no me sale en español, pero adhiera, no sé, ustedes saben. So, tenemos el huevito de aquí pelado, muy importante, no queremos shells, nadie quiere comerse un shell, en verdad no es comible, so asegúrense que no tenga shells. Yo lo que hago es que voy a picar el huevito a lo largo. Miren ese color de la yema, so cute. So, esta es la yemita, ¿ves? No está gris, no está negra, no está verde, gross. Y ¿ves? Natural. La yemita sale sola, 12 minutos, foolproof. Y ¡pup! Entonces ya tenemos esto aquí y aquí tenemos estas yemitas y ahora vamos a volver al food processor y vamos a hacer la mezcla. So, las yemitas las voy a tirar aquí junto con la yuca, el ajito que habíamos echado y el bacalao. Por aquí, otro cantito de bacalao. Zero waste, ¿verdad? So, estoy tirando aquí este otro cantito de bacalao. Entonces venimos con el food processor, le ponemos la tapa y con cuidado, esto es bien importante. Yo me encuentro que muchas veces nos vamos bien al garete con el food processor y como la yuca tiene un montón de starch, tienes que ir con cariño, con su avena, no hay prisa, vamos. So, una moción bien buena es como que darle a la función de pulse del food processor. No fue pulse, pero tú entiendes. So, poquito a poco. Ahí, que le va. Entonces el pulse lo que ayuda también es como que a desmenuzar el bacalao. So, ya tenemos aquí una mezcla, la base, bastante buena. La yuca está ahí funcionando. Pero yo quiero echarle un poquito más de yema. Ya que ya desmenucé el bacalao con el food processor, ahora le voy a echar el resto de las yemas que ya tenía por ahí. Que esos son, este es, by the way, un paquete de huevos, una docena de huevos, aceite de oliva. Nuevamente, yo soy súper fan de usar un aceite de buena calidad y me gusta echarlo como que poquito a poco. Ah, mira, si ya yo lo tenía medido, mira ahí. Ah, vamos. Okay, so vamos a echarle un poquito ahí y vamos a darle pause. Siempre chequea tu trabajo. Paciencia. Vamos aquí otra vez con el pulseo. Entonces, ahora le voy a echar como que un poco más de aceite. Lo voy a darle aquí como que una movidita para que todo el mundo, para que jangueen, en verdad. Vamos aquí. Bello. So, ya ahí yo me siento, yo puedo vivir con esto, en verdad. So, tenemos aquí ya esta mezcla. Prueba tu comida, siempre prueba tu comida, muy importante. ¿Viste? Pruébala, porque me falta sal. So, vamos a echarle un poquito de sal. Eso pasa. A veces cuando hierves el bacalao 2 veces, pues se le va mucho la sal. So, es siempre importante, no asumas que porque es bacalao ya está bien de sal. Siempre prueba tu comida. Las cosas cambian. So, aquí estamos. Otro pulseo. Y ya ahí con esa mezclita yo me siento bastante chilling.
Y entonces ahora, y no tienes que hacer este paso, esto es un start tip. Y esto lo que ayuda es que cuando estemos virtiendo la mezcla dentro del huevito para que quede bien chuchi, you know. Tenemos una bolsita plástica, tenemos el start tip. Entonces ahora vamos a poner esto aquí un poquito para atrás porque entonces a la bolsita plástica ya yo le había hecho un pequeño tajito, incisión, como que casi ni se ve, para poder venir con el start tip. Y entonces voy a venir aquí y lo voy a insertar despacito, suavecito, bonito. Ok, so estamos ahí adentro y ya estamos ready para asegurándonos que esté esto bien posicionado. We're good. Awesome. So ahora tengo esto aquí. Tenemos la mezclilla. Entonces, con cuidado, desde la parte de abajo, aguanta la navaja para que no se te vaya con todo. Entonces venimos aquí adentro y vamos a añadirle nuestro brandad / deviled eggs / viernes social / esto va a saber brutal. Entonces, añadimos todo esto aquí en el piping bag. So ya tengo el tip. Y then, tengo aquí la mezclilla. So ahora vamos a divertirnos. Tenemos los huevitos que vamos a rellenar. Estas son las otras mitades que hicimos ahorita. So ya las tenemos ready para rockear. So, vamos a rockear. Entonces, poner 2 o 3 huevitos aquí. A mí me gusta siempre platear fuera del plateo, porque así si hago un desastre aquí no me afecta mi presentación. Pro tip. Ok, so venimos aquí, ya tenemos la acción, la mezclilla, está una textura bien nítida. So esto es bien sencillo. Coges el huevito, coges la mezclita y vas allá adentro. Ay, mira qué lindo. Cuando yo pienso en serenata, pienso huevo, bacalao, vianda, check, check, check. Lo otro que siempre tiene la serenata es un poquito de tomate. So, yo lo que estoy haciendo es con cherry tomatoes locales, que están bellos y deliciosos. Vamos a hacer rounds. Mira qué lindo. Delicadito. Aquí tengo 3 roundcitos. Entonces, ¿qué más le ponemos a la serenata? Ah, ya. Aguacate, ¿verdad? So, vamos a ver. Estamos bien. So, vamos a coger el aguacate. Pro tip. Lo abres aquí. Y más para adelante, si le quieres. Mi mamá dice que le dejes la semilla hasta que estés ready para usarlo, pero si le quieres quitar la semilla, vienes con tu cuchillo, suavecito, le das una vueltecita y ya tenemos aquí el free avocado. Entonces aquí a mí me gusta usualmente exprimirle un poquito de limón tan pronto lo abro para que no se me ponga negro. So, aquí mismo yo vengo y le hago como que unas tiritas bien finititas. Y le voy a echar el limón ahí mismo, en el spot. Y eso va a ayudar a que no se me oxide. Cuidado cuando remuevan la semillita. Entonces puedes venir con una cuchara y puedes remover el aguacate. So, aquí con esto me da y me sobra para la cantidad de huevitos que tengo. So, estamos bien, todo bajo control. So, tenemos aquí aguacate, vianda, huevos, bacalao, cebolla y tomate. So, ahora podemos platear. So, en verdad esto es Free Willy style, en el orden que tú quieras. Yo lo que quiero es hacer un perfect bite. So, vamos a empezar con el aguacatico, que tengo unas líneas aquí perfectas. Le voy a poner como que un triangulito aquí, otro por acá y otro aquí. Entonces vengo con el tomatito, zumbo aquí, zumbo allá, vuelvo por aquí. Y entonces, ¿qué nos falta? Ah, la cebolla. So, venimos ahora con las cebollitas que tenemos aquí, bellas, encurtidas. So, esto es como un mini escabeche. So, vengo aquí, le pongo una cebollita
Si está muy larguita, la puedes picar. Es un toque. O sea, tú quieres que todos los sabores estén súper balanceados y que nadie opaque a nadie. Aquí estamos todos para brillar. So, tenemos aquí los huevitos. Por aquí tengo un micro cilantro local que también está bellísimo y espectacular. Y no solamente me ayuda con el color, pero también, volviendo al tema de la serenata, ¿cuáles son los componentes que siempre tenemos en mente cuando estamos comiendo esa serenata deliciosa, ya sea de tu mamá o de tu abuela? Entonces, ya tenemos nuestras cucharitas aquí bellas y preciosas. Ponemos nuestros huevillos. Oh my God, mira qué lindo. Tenemos esta belleza tropical, pero le quiero poner un poquito de paprika. No tanto por color, sino también por sabor. Me gusta el sabor que aporta la paprika. Si te gusta el spicy, puedes usar paprika picante. Si no, te puedes ir con la dulce. Esta es dulce, porque pues no a todo el mundo le gusta el pique, pero eso es ya algo bien personal. Y volviendo al Chef Life, siempre terminamos con un poquito del Maldon Salt, que no solamente te ayuda a cazar todos los ingredientes, pero también te ayuda a darte un poquito de textura porque tiene un crunch. Y voilà, tenemos aquí una mini serenata que tú llegas al party, eso está ahí presentado y dime que no quieres meter mano. Espero que lo disfruten, gracias por acompañarme, buen provecho.